Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre digo, conforme al uso horario que me ves. Para mí es un placerazo enorme el poder estar acá y poder transmitir esto que considero que es un pensamiento colectivo, que son reflexiones cotidianas que te pueden llegar a, no a cambiar la vida como tal, pero se pueden hacer pensar con este servidor y creo que desde ahí ya estaríamos marcando la diferencia, ¿no? Te agradezco si vienen desde Facebook a YouTube y como siempre te digo, en cualquiera de las dos redes, un like o un comentario viene a ser muy importante, ¿no? Gracias por estar ahí. Sin muchos preámbulos, te diría que siempre tengo muchas cosas, o siempre pienso muchas cosas que fuesen bueno hablar, como siempre digo. Y en este caso quisiera que meditáramos sobre algo que viene a base de ser personas alegres, ¿viste? Personas que salen del enojo, que no viven frustradas, sino que viven creyendo que la vida es felicidad, ¿no? Que simplemente no podemos tomar la vida muy en serio de este lado porque nadie va a salir viva de ella, ¿no? Entonces hay que reírnos, divertirnos y tratar de que la vida sea más que todo como una comedia entre medio de nuestras responsabilidades. No estoy haciendo una apología en la cual se tiene que vivir alegre o toda la vida, sino que creyendo de que se puede ser alegre independientemente de las responsabilidades o las cosas que nos rodean como tal, ¿no? Porque todos tenemos una vida común y puede ser muy esforzada o puede tener muchas responsabilidades o puede tener mucho esfuerzo cotidiano y la vida sin esfuerzo creo que no tiene sentido, pero entre medio de todas esas cosas o lo que la vida nos ofrece como tal, podemos tratar de ser alegres o tomar del mejor lado o, sea, o ver desde el punto positivo todas las cosas, ¿no? Y recuerdo que siempre que hablo de mi persona, hablando un poco de mí, te diría que me considero ser un tipo que me gusta estar muy solo, o la mayoría de mi tiempo estoy solo, ¿no? Sin embargo, siempre que suelo estar en un lugar, ya sea en una reunión familiar o en una reunión de trabajo o qué sé yo, una reunión de estudio, una reunión de amigos, etcétera, todo termina siendo o quiero hacerlo contemporáneo, ¿no? Busco la manera, no sé, de buscar el lado divertido, si estamos hablando de política, nos reímos de tanto en tanto, si estamos hablando de la familia, nos reímos de tanto en tanto, y así sucesivamente hablando, cualquier cosa que me lleve a sacarle una sonrisa al que está de frente de mí o al que está junto a mí, me hace sentir bien, porque creo que la vida es ese tipo de cosas que nos hacen sonreír, que nos hacen divertir, ver el lado positivo de algo. Por ejemplo, tú podrías estar pasando sobre un divorcio o sobre una traición, o podrías estar pasando sobre una traición irónica de la vida, sobre un compañero de trabajo, un gran amigo, o incluso tu cónyuge te puede haber traicionado, pero si buscas el sentido común de lo mismo y dices, no voy a tomar en serio esto que está pasando, sino voy a buscar el lado divertido de la vida. Por ejemplo, si te traicionaron, no tienes que pensar que perdiste, sino que tienes que pensar que te perdieron, ¿no? Y que al final el payaso no eres tú, sino que los payasos son los que lo hicieron, ¿no? Porque tú en todo caso eres una persona buena, porque si te fallaron, no es que seas una persona mala, sino que simplemente confiaste mucho más de lo que las otras personas merecen, ¿no? Y así sucesivamente hablando, todas las cosas tienen una materia positiva o una cosa, no sé, que genera química o que altera, como te dijera, ese sentido común de nuestra vida que nos puede llegar a encontrar, llevar a encontrar las cosas correctas y podemos sacarle mucho provecho a todas las circunstancias que nos pasan. Al final, no existen cosas malas o cosas buenas, ni existen personas buenas ni personas malas, sino que lo que realmente existe, considero y pienso que es la reacción a las cosas que nos pasan, ¿no? Porque nos pueden pasar una infinidad de cosas, pero lo que va a depender cómo nuestra vida siga o cómo la vida en sí en general sea buena, es cómo reaccionamos a las mismas. ¿Verdad? Porque tú puedes tropezarte, por ejemplo, y decides si reaccionas con una sonrisa o con una carcajada o simplemente te frustras y arruinas el resto de tu día si el tropezón fue en la mañana, ¿no? ¿Sí o no? Tú puedes tomar la decisión, por ejemplo, de que si tienes un accidente o chocas, yo sé que a nadie se le desea lo malo, pero tú puedes
tienes la decisión sobre ti mismo en decidir si te ríes o simplemente tomas muy en serio ese problema y te terminas, qué sé yo, peleando con el otro conductor o terminas buscando un problema que al final no tiene ningún sentido, porque ¿por qué frustrarnos en la vida cuando algo realmente tiene solución? Creo que de este lado lo único que no se puede o no se ve meramente que tiene solución es la muerte. Pero incluso aquellos que creemos o creen en la divinidad, creo que encuentran solución después de la muerte, o se le encuentra solución a la misma. Entonces, no hay ninguna razón por la cual estar molestos o estar frustrados, o por lo menos no perder o desperdiciar lo hermoso que es la vida en tener un enojo con una persona. A veces no entiendo cómo hay personas que dicen, yo soy enemigo de tal persona. No, la verdad que no entiendo y no quiero meterme en asuntos o no quiero insultar a alguien o ofender el entendimiento de algo, pero la verdad que no entiendo cómo hay personas que son felices diciendo que tienen un enemigo o que tienen varios, o que a ese tipo yo no le hablo, etcétera, etcétera. En todo caso, no se le puede hablar a alguien que está perfecto porque somos libres pensadores. No obstante, creo que es una estupidez o una ignorancia a gran escala creer que tenemos de enemigo a alguien. En realidad no podemos ir por la vida quemando puentes por un enojo, o por un egoísmo, o por un desacuerdo común, cuando en realidad podemos armar puentes a través de la sonrisa, una buena carcajada, dices. Creo que incíntrícamente, o quiero ver un paréntesis en esto, creo que nosotros los varones somos muy fáciles para poder obtener amistades o obtener muchos amigos, tener mejores circunstancias a través de la risa o a través de la alegría. En cambio, las mujeres creo que les cuesta más en ese sentido, porque nosotros los hombres somos muy sencillos, ¿viste? Muy eficaces. Si yo llego y está mi amigo y mi amigo tiene 5 amigos que yo no conozco, por obviedad eh, les voy a dar la mano y por consiguiente, si tengo que bromear con ellos en la misma ocasión se va a dar y vamos a ser buenos conocidos después de una cita y vamos a ser el amigo del amigo, etcétera, etcétera. Hace poco estaba sentado a la orilla de un campo, ¿no? Y qué sé yo, viste, a la orilla de un campo en un partido. No estuve más allá de 2 horas. No obstante, cuando estaba ahí, un amigo que andaba juntamente conmigo, llegó un conocido de él, o amigo de él, desconozco, se sentó a la par de nosotros y estábamos ahí platicando normal. Para hacerte corta la plática, terminamos bromeando con ese elemento o buscándole sentido común a lo que estábamos haciendo, simplemente viendo un partido de fútbol. Y terminamos riéndonos, divirtiéndonos y cuando se fue, no fue lo mismo que cuando llegó, porque cuando llegó me logró dar la mano, pero cuando se fue, nos despedimos con una sonrisa, ¿no? Y unas cortas bromas, que considero que soy muy bueno, o considero que es muy bueno para la vida en general, hacer ese tipo de cosas. Y con este tipo de introducción o con esta base, creo que acentuamos y creemos todos, ustedes que me escuchan y yo que hablo, que la risa puede salvar o no está lejos de formar buenas relaciones, ¿no? En cambio, o del otro lado del sentido común, habría que notar que, ahora bien, la amargura o el orgullo como tal es intrínsecamente lo contrario, ¿no? Porque nos hace separarnos, nos hace desunir y no atar cosas de este lado o no atar amistades o personas. Y entonces considero que lo más importante de eso no es qué tan importante eres tú en la vida o qué tantas cosas buenas puedes hacer, sino qué tanta capacidad tienes de encontrarle el lado positivo a las cosas y tomarlos y no tomarlas tan en serio, porque no se puede tomar en serio las cosas porque las cosas no sienten nada o no se puede vivir de ese tipo de cosas, sino que la vida casi son sentimientos. Y creo que la risa o la alegría es un sentimiento como tal. Y quien encuentra el sentido de la misma, creo que va a ser por consiguiente más feliz, ¿no? O va a viajar en este viaje de una manera más liviana, sonriéndole al mundo o sonriéndole a las cosas que le pasan cotidianamente hablando o el resto de la vida. El primer día que yo tomé de este lado del sol hacer este tipo de cosas, te diría que me siento muy agradecido conmigo mismo o me siento muy agradecido con aquel que o con aquella persona que me hicieron entender o me hicieron hincapié en que esto sí realmente importa. Recuerdo que cuando estaba muy joven era un tipo muy frustrado, ¿viste? Eh, que sentía que las cosas no se me daban y que quería acelerar el tiempo, obtener muchos resultados y
vivía muy frustrado, perdón, y vivía siempre pensando en qué va a pasar mañana. La gente se quería divertir conmigo, yo no le encontraba sentido. Y no te digo que ahora he cambiado, que soy un tipo alegre, viste, es que le sonrío al mundo como tal, pero sí me considero ser un tipo muy diferente ahora. Tengo mi parte o mi vida sólida siendo un hombre serio, de verdad no me gusta bromear con cualquier persona, no me gusta, como te dijera, entrar en confianza con las personas como tal, un saludo, un buenos días, un buenas tardes, que sé yo, para mí es perfecto, independientemente de la persona que me rodee. Sin embargo, cuando ya logro tener la confianza, me considero ser un tipo que trabaja a base de humildad y el que es humilde encaja en cualquier lado o casi en cualquier lugar. Entonces yo, o mi persona como tal, considero encajar casi en cualquier sitio, ¿no? Independientemente esté con personas religiosas, esté con personas que no van en la religión, esté con ateos, esté con personas que les gusta el rock, esté con personas que le van, que son sociopolíticas, que piensan en economía, los de izquierda, los de derecha, fan de Carcelero, los que no son fan de Carcelero, los que son fan de Salvador Narrala, independientemente de los que son fan de Real Madrid, de Barcelona. Independientemente de la cosa que te imagines en esa vida, soy un tipo que soy capaz de encajar. Porque he logrado entender que no tengo que tomar en serio todo lo que me rodea, sino que simplemente tengo que aceptar que cada quien es libre pensador. No me puedo frustrar porque alguien crea que la selección de Honduras es una mala selección. No me puedo molestar porque alguien crea que Luis Palma, por ejemplo, no es un buen jugador, cuando yo considero que es un buen jugador, ¿no? Por poner ejemplos hondureños, ¿no? Pero asimismo podemos hablar a gran escala. Te diría que hay muchos que consideran que Donald Trump es un magnati, que es un pedazo de persona, ¿no? Y si me tocara algún día enfrentarme con alguien como ese, que piense de esa manera, no voy a entrar en controversia, sino que igualmente lo vamos a reír, ¿no? Vamos a buscar el sentido común de las cosas y no vamos a entrar en tela de juicio que qué pasa, que por qué hicimos esto, que por qué dejamos de hacerlo otro. No tiene sentido frustrarnos la vida cuando en realidad vivimos en una afinidad, ¿no? Como dijo alguien por ahí, o como está escrito, somos como nieblina, ¿no? Imagínate lo que es la nieblina, ¿no? Aparece y desaparece de la nada, ¿no? O somos como el alba. No sé si has visto un amanecer o el alba, como dice. El alba, si no me equivoco, es el tramo entre el laxo, entre que pasa a ser de día de noche o viceversa, que de noche pasa a ser de día. Eso es instantáneo. Ahorita estás viendo la noche, cambias la mirada, ves de nuevo y el alba nos ha arrebatado la noche maravillosa o nos ha quitado la claridad del día, que es muy importante. Entonces, viendo la vida con esa afinidad, creo que no hay sentido o no hay lógica común para decir o para vivir la vida de un sistema mental. Hace poco o recientemente tuvimos la pérdida de un general, ¿no? O de un teniente familiar mío y te aseguro que en ese tipo o en ese tipo de personas no existían ese tipo de cosas. Y por muy alegre que fue o por muy bien que vio la vida, siempre le tuvo que partir, ¿no? Pero sí te aseguro o te creo que viajó muy liviano, ¿no? Porque yo recuerdo verlo de tanto en tanto, o from time to time, y siempre había motivos para reírnos, nos reíamos tal vez de un perro, qué sé yo, nos reíamos de la situación climática, que por qué no andaba sombría y tenía que andarla y estaba lloviendo, y tratábamos de reír y divertirnos siempre, hablábamos de historias y siempre, por muy seria que haya sido una historia, siempre le encontrábamos el lado cómo reírnos, cómo pasar la vida cotidianamente hablando, muy hermoso, ¿no? De pronto. Son tiempos maravillosos. Entonces, recomiendo que independientemente de la edad que tengas o las circunstancias que manejes, siempre va a haber una manera de reírnos, ¿no? Porque si estás mal de una pierna y alguien llega y te pega, no hay razón para molestarte porque te pegó la pierna, sino que simplemente ríete, ay, me duele la pierna, pero nos reímos porque fue un error o porque no se hizo intencional, una manera de... Hace poco tenía molesto este hombro, o todavía lo ando molesto porque tuve un accidente jugando fútbol y tengo un compañero de trabajo que bromeamos, dice, de tanto tanto, nos abrazamos o nos agarramos así y siempre que el tipo llegaba donde mí y yo justamente con este brazo malo, se me recostaba aquí yo, ay, me duele el brazo, pero nunca me molesté porque hizo ese tipo de cosas, sino que simplemente lo reíamos y le decía,
¿Por qué coincidentemente no te puedes recargar en mi otro hombro, sino que te recargas en el que está malo? ¿Qué pasa ahí? Elijo o tomo la decisión de hacer las cosas o verle ese lado correcto. No vamos a molestarnos, por ejemplo, porque hablen mal de nosotros. Porque si están hablando mal de nosotros y en todo caso las cosas son verdad, tenemos que buscar cómo solucionar nuestra vida, ¿no? Y si en todo caso están hablando mal de nosotros y lo que están hablando es mentira, simplemente hay que echarnos a reír. Tengo una infinidad de personas que me rodean y tal vez hablan mal de mí o piensan mal de este servidor. Cuando yo escucho dicen, bueno, dijeron tal cosa, digo, yo simplemente digo, bueno, si es cierto, voy a tomar más en serio ese tipo de estaría en mi vida y voy a cambiar, pero no me voy a molestar por lo mismo. Y si realmente es una mentira, tengo muchas razones para reírme. Hay una frase por ahí, o escuché un pensador decir una vez que si encontramos motivos para reírnos de nosotros mismos, siempre nuestra vida va a ser mejor. No podemos tomarnos en nosotros, en serio nosotros mismos y creer que la vida en general es muy seria. Entonces, hay que buscar motivos para reírnos nosotros mismos. Yo me río porque de mí mismo, por ejemplo, porque me considero ser un tipo muy loco. Esto, por ejemplo, es un toque de locura. No lo vas a hacer tú o lo va a hacer cualquiera. Al menos ahorita estoy en un espacio solo, confinado, muy pequeño, ¿no? Una entrada, una salida y ya. Imagínate estar haciendo ese tipo de cosas. Cualquiera me escuchara de fuera de donde estoy y dijera, ese tipo es un tipo loco, ¿no? O al menos no hay nadie detrás de cámara, como cualquiera que se grabe alguien detrás de cámara. Son cosas muy locas, ¿no? Me río de mí mismo, por ejemplo, cuando me toca que hablar solo. Soy el tipo que, por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo otro idioma y es muy complicado, ¿no? Necesito tiempo para aprender y no tengo personas around me, como digo yo, alrededor de mí, para poder practicarlo y simplemente lo hago solo, ¿no? Hablo solo y la gente, bueno, está loco, bueno, me río de mis locuras, ¿no? Y así sucesivamente hablando, tengo muchas cosas que te puedo contar, ¿no? De las cuales me río. Y encuentro razones o motivos para buscar la alegría a la vida y te recomiendo que lo hagas o que lo hagamos constantemente, no solo de una manera pensativa, porque creo que la risa no es una opción, sino que es una elección. No nos vamos a reír porque está bien, a veces hay cosas que nos causan gracia con intención, ¿no? Pero yo creo que la risa o la sonrisa como tal que nosotros tenemos es algo que tenemos que elegir, como siempre digo. Si me puedo reír, por ejemplo, de este dibujo que hice acá, yo no considero que este sea el mejor logo, ¿no? O que lo hizo el mejor pintor. No obstante, lo hice yo. Y mientras lo pintaba, me reía mucho, ¿no? Y hay un amigo o hay unos amigos que ven mis videos y me dicen, pero deberías de pintar el logo. Y me río mucho porque, según ellos, creo que me voy a sentir mal porque la pintura está mal. Y sin embargo, me siento orgulloso, ¿no? De que hice esta. Para mí es una pintura magnífica. Pero cada quien ve su punto de vista, ni digamos al hacer algo como esto, ¿no? Eso es una girasol, ¿no? En clavitos. Si tú miras en materia de madeja y es en clavitos, sí. Yo lo veo muy magnífico, todo el mundo se ríe, ay, pues otro dibujo, y es muy divertido porque yo al menos lo intento, ¿no? Y el que al menos me dice, ¿por qué hiciste esto, Rana? No lo intenta. Y yo digo, bueno, puedo fingir ser un inteligente o puedo fingir ser un ignorante. Y en este caso, finjo ser un ignorante y simplemente me río. Porque digo, bueno, yo al menos lo intenté, ¿no? Quien dice que o se ríe de las cosas que uno hace, también está mal porque uno lo intenta y desde que lo está intentando le está ganando a pasos agigantados a cualquiera que nos rodea dentro de la sociedad, ¿no? Imagínate que siendo la vida tan efímera o haciendo tantas cosas cotidianamente hablando, cuesta mucho pensar que se puede establecer bases para poder vivir una vida feliz constantemente, ni digamos a largo plazo. Pero yo sostengo que los científicos o todo el que estudia el cuerpo humano, la fisioquímica, no sé qué otra cosa estudia el cuerpo humano, creo que la risa tiene una reacción por las cuales nuestro cuerpo pasa y genera dopamina, ¿no? La dopamina es como que dice una hormona que el cuerpo crea para poder estar mejor, descansar mejor, sufrir de menos estrés. Y creo que la risa tiene que generar mucho de ese tipo. Porque el día que más te rías, no es que vas a ir y que te vas a tropezar como esas cosas que te vendían antes, que te decían, no te rías mucho porque después vas a tener un problema. A ver, no evites reírte o no evites divertirte cuando te toca porque ese es el momento que tienes que aprovechar. Y entre más te ríes,
es mucho mejor. No tengas miedo a llorar mientras te ríes, porque justamente hablando de eso, todas las cosas que van en lo contrario funcionan perfectamente. Por ejemplo, la máxima expresión de la risa o de la diversión o de la felicidad es llorar. No me vengas a decir que nunca has llorado mientras te ríes, porque simplemente te diría que no conoces la felicidad. Te lo siento y te lo digo con mi edad, con mi corta experiencia, que así funciona. Quien nunca ha llorado mientras sonríe, no ha sido feliz o eternamente no ha aprendido a ser feliz, ¿no? Y viceversa es igual. Si nunca una tristeza tan sórdida o tan exorbitante sobre ti te has puesto a reír, nunca has estado, nunca has estado mal. De verdad te lo digo, porque las antípodas de lo mismo es lo que marca la diferencia. El alto grado de la locura por una tristeza es la risa, aunque no lo creas. Y el alto grado de la felicidad son las lágrimas, aunque tú no lo creas. Entonces, viajar en estos espacios, conocernos a nosotros mismos, es mucho mejor. Si tú te conoces a ti mismo y dices, esta parte de la vida me genera felicidad y no voy a evitar hacerla independientemente de lo que me cueste o lo incómodo que sea para la gente que me rodea, voy a tratar de serlo. No puedo evitar ser feliz, no puedo evitar reírme. Yo, por ejemplo, soy un astro o un magnate, si se quiere decir, en cuanto al sentido común, en cuanto al doble sentido. Me encanta el doble sentido. Yo creo que no sé si será un pecado o no sé si esto será malo, pero si no me río con un doble sentido o no estoy en ese punto de vista, creo que no voy a ser feliz, o al menos no voy a envejecer así, porque tengo que encontrar motivos para hacerlo y esto me lo hace a mí. Pero cada quien se conoce a sí mismo y entonces saber qué te genera risa o qué puedes hacer para que otras personas, perdón, alrededor de ti sean felices, ¿no? Que aprendan a ver la vida desde otro punto de vista. Cuesta mucho hacer hincapié en esto, pero sí se puede. Yo sé que se puede y te recomiendo que lo hagas, ¿no? Dice aquí, la alegría no está en las cosas, está en nosotros. Para ser alegres creo que no hay que pensar en que necesitamos cosas para ser felices, sino que simplemente la felicidad es en nosotros. Yo, de verdad, te lo digo que no puedo tener ninguna materia personal, no puedo estar comiendo, no puedo simplemente estar en el mejor café o en el mejor restaurante o en el mejor hotel donde quisieras estar. Pero te sientas conmigo en una banca a la orilla de un campo o un parque y te diría que vamos a ver muchas razones para que nos riamos, o muchas maneras para poder estar divertidos o estar ahí. Quien me conoce o quien está conmigo sabe de que esto es cierto. Y siempre bromeo mucho y les digo que cada vez que llego a un lugar pareciera que llegara pintado de oro. Me gusta hablar mucho, ¿viste? Si hace reír a la gente. O tal vez no lo hago de una manera intencional, sino que lo hago más como para que haya un ambiente distinto, que una atmósfera diferente. No veo la felicidad sobre las cosas, porque podemos estar comiéndonos un gran manjar y estar todos enojados, y podemos estar comiendo una comida muy humildemente, hablando, y poder estar muy felices. Entonces, la felicidad o las risas o la diversión en este caso no depende de dónde estén, sino que depende de nuestra mentalidad. Porque al final, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y si estamos en un lugar donde necesitamos menos, para ser felices vamos a vivir mejor. Y por consiguiente, nuestro día o nuestra vida cambiará y vamos a estar mejor en el resto del viaje o en el resto de ese día, vamos a descansar mejor. Justamente meditaba con alguien y le decía que no hay mejor almohada para dormir que una conciencia tranquila. Yo creo que para tener una conciencia tranquila hay que divertirnos, hay que ser unas personas que eh, usen el sentido común o usemos el sentido común cuando sea necesario, pero que a la misma vez tengamos la capacidad de no tomarnos todo en serio. Yo no entiendo a veces, por ejemplo, cuando alguien le da un comentario o le pide un favor y entre medio del favor va una broma y me dice, no bromees, que no me gusta. No entiendo cómo pueden vivir así o cómo puede suceder una vida así de amargada. O tristemente se podría decir,
muy encerrada en un círculo, ¿no? Yo tengo que ser serio en muchos momentos, pero prefiero siempre reírme, ¿no? O estar divertido, o buscarle el lado o el sentido común de la perfección de las cosas y reaccionar de la mejor manera. Independientemente de dónde esté o lo que hagas para este servidor, siempre va a haber una manera de divertirme, ¿no? No entiendo o no le encuentro lógica a frustrarme cuando en realidad puedo escoger ser feliz y eso me va a ayudar a ser mejor persona o a trabajar mejor de este lado, ¿no? O a hacer las cosas mejores cuando me corresponde. Dice, la alegría es una decisión, no solo una reacción. No pensemos en que vamos a reaccionar y que nos vamos a reír como a la fuerza, sino que decidamos reírnos. Dice, bueno, esto es bueno, esto es muy maravilloso, o esto es malo, pero voy a buscar la parte en la cual sí me puedo reír, dice, o la parte en la cual sí puedo ser alegre. Como te decía al principio, no importa lo que estés pasando, un fracaso amoroso, una traición, una pérdida de un familiar, una pérdida de un trabajo, qué sé yo, una traición, lo que sea que estés pasando, la risa es un buen alimento para el alma y nos puede ayudar a cambiar y a ser diferentes, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Entonces no hay razones para perder la vida estando molestos, o no hay razones para hacer que la vida sea pesada cuando en realidad la vida puede ser liviana, pero tenemos que escoger de una manera intencional que eso pase. Somos lo que hacemos día con día, dijo Aristóteles. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Entonces, para lograr buenos resultados no simplemente se necesita quererse reír o tener la reacción de reírse, sino que decidir que lo vamos a reír. Tomar la decisión de ser alegre. Yo tomo la decisión de ser alegre independientemente de las circunstancias. Y tú lo puedes hacer, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Y la vida va a ser mejor, porque la atmósfera que nos rodea va a ser diferente. Viste que la frustración a largo plazo los puede llevar a tener arrugas, ¿sí o no? Nos puede llevar a que envejezcamos pronto. Sin embargo, la risa provoca arrugas mientras la hacemos, pero no nos va a ayudar a tenerlas permanentemente. Medita en eso y verás que la vida es muy lógica en ese sentido, ¿no? La frustración hace caras lisas, pero no las mantiene, sino que realmente estás envejeciendo más rápido, ¿no? Y la alegría hace arrugas mientras nos reímos. Me miras a mí riéndome y dices, y se me están arrugas, sí está bien, perfecto. Pero me ayuda a que no se mantengan, sino que simplemente eh, la ley de entropía no me alcance tan pronto, ¿no? Sino que vaya envejeciendo de una manera más pausada. Y te diría que a este servidor le cuesta mucho, por ejemplo, meditar sobre este tema, porque no me considero ser un tipo que camine con una sonrisa de oreja a oreja en cualquier lugar. Al menos no me conocen, pero el que ya me conoce y tiene confianza va a notar que independientemente cómo esté tu día, en qué situación estés, cómo la vida te esté tratando, siempre voy a buscar una manera de hacerte feliz, de hacerte reír, de decirte más, no digamos qué hubiese pasado si pasara esto. Te pasa algo sencillo, riámonos, divirtámonos de esto. Tuve un accidente en una motocicleta y me mantuve vivo y tengo razones por qué respirar y estoy acá. Y llamé a un amigo y le dije, man, mira que tuve un accidente y él me dijo, eh, te voy a traer porque él tiene vehículo. Yo estaba, no sé qué. No te preocupes que esta animal está un poco panda, pero voy a llegar a tu casa, voy a llegar ahí, solo te aviso para cualquier cosa, si deja de moverse, pues sí venís a traer, ¿no? Pues la moto todavía caminaba. Cuando llegué a la cuadra y me presenté delante de ellos, ya habían como tres esperándome, que se dieron cuenta, viste que nosotros por naturaleza somos comunicativos y un amigo le avisó a otro. Y cuando llegué ahí, todos así como asustados, wow, ¿qué te pasó? Y yo me bajé riendo. Porque dice, estoy vivo, tengo que divertirme, no puedo tomarme en serio. Y el tipo que con el que tuve accidente se fue y me dejó solo. Me tuvo que arreglar mi motocicleta, por ratos pasé como de secciones. Pero justamente ahí en el momento tenía que reírme porque no había otra razón para molestarme. Estaba vivo y ya esa era una razón para poder ser feliz. Estaba respirando, tenía salud, me había hecho un par de raspones, pero no era que se me había caído la cabeza y no podía reírme, ¿no?
o disfrutar la vida en este lado del sol. Entonces, encontrar la razón para poder hacerlo y recomiendo que todos deberíamos de hacerlo independientemente de lo que nos esté pasando, ¿no? Te diría que hay muchas cosas por las que puedo meditar y hablarte y decirte que la alegría y la felicidad como tal es muy maravillosa y que si es un don que la divinidad nos regaló o si es algo que por consiguiente o tú quieres en lo hereditario se nos da, entonces hay que aprovecharlo, ¿verdad? Y regálale medianamente honesto, te diría que si le regalas más tiempo a la risa o a la diversión, vas a envejecer menos. Y si le regalas más tiempo a la frustración, vas a envejecer más. Así que creo que hemos llegado hasta el final, espero que te haya gustado y que este corto pensamiento te haya llevado a reflexionar y a pensar conmigo que no hay razón por la cual estar molesto, sino que siempre hay más razones para estar agradecido y estar feliz de este lado del sol. Gracias por estar ahí, te deseo lo mejor del mundo, te mando un beso y un abrazo y espero volvernos a ver pronto acá mediante las horas de la vida, así lo permite. Chao.